Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy tenemos programada la conferencia de formación parlamentaria, la misma que estará a cargo del doctor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana. Por primeras palabras de saludo y bienvenida, contamos con las palabras del doctor Reinaldo Vargas, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Adelante, señor Reinaldo. Muchas gracias, estimada Vanessa. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas de las universidades, de la Universidad Continental y de la Universidad Tecnológica del Perú, que se encuentra en la región Arequipa. Entiendo que están presentes estudiantes de las facultades de Derecho y Ciencias Políticas. Este es un espacio muy importante para el Congreso de la República, que a través de esta Oficina de Participación Ciudadana queremos acercar a ustedes todo el tema que le denominamos formación parlamentaria, en la cual podrán ustedes conocer, recordar desde lo que es ciudadanía, qué entendemos o cómo entendemos o cómo leer nuestra Constitución de la República, los procedimientos parlamentarios, todo el proceso que se vive en el Congreso de la República. Será un espacio en el cual ustedes podrán hoy día escuchar y tal vez disfrutar y comentar de la experiencia de nuestro ponente. Como saben, la Oficina de Participación Ciudadana, a través del programa Parlamento Universitario, ha preparado con mucho cariño este evento. Tenemos todo un equipo que se encuentra el día de hoy organizando, preparando, viendo los detalles, para que luego serán las actividades de la próxima semana en que empezaremos a instalar el plenario de Parlamento Universitario de la región Arequipa. Entonces, saludar al equipo también, a Iván Vega, al doctor Jorge Rioja, Jorge Lima y Vanessa Quiroga, que es la coordinadora del programa Parlamento Universitario, y presentar también al jefe del área de Educación Ciudadana, quien esta vez tendrá la ponencia principal sobre formación parlamentaria. Vuestras preguntas, vuestras inquietudes serán fundamentales, porque a partir de la práctica y el ejercicio democrático de poder consultar y además comentarles casuísticas, creo que el doctor Jimmy Reinaga Alvarado está en toda la capacidad de poder hacerlo. Así que, con la confianza del caso, les dejamos esta hora y media. Éxitos, y ya nos estaremos volviendo a ver el día lunes vía Zoom también en la región Arequipa. Éxitos, muchas gracias. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Reinaldo Vargas Quispe, jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. Bien, a continuación contamos ya con la ponencia del doctor Jimmy Reinaga Alvarado. Doctor Jimmy, por favor, tiene usted la palabra. La tarde es suya. Buenas tardes. Previo saludo a nuestro jefe, al licenciado Reinaldo Vargas, y a todo el equipo de Parlamento Universitario por acompañarnos, y a cada uno de ustedes por hacer posible este evento. Quiero señalar que espero sea importante estos contenidos desarrollados para su formación como ciudadanos, y específicamente en su rol que van a desempeñar como parlamentarios universitarios. Y entrando básicamente en materia, quisiera señalar que vamos a tocar tres temas importantes. Voy a compartir el PPT de una vez para que me ayude. Señalar que espero sea importante estos contenidos desarrollados para su formación como ciudadanos, y específicamente en su rol que van a desempeñar como parlamentarios universitarios. Y entrando básicamente en materia, quisiera señalar que vamos a tocar tres temas importantes. Voy a compartir el PPT de una vez para que me ayude. ¿Me confirmas, por favor, Vanesita, si se ve bien? Sí, doctor. Hay que ponerle vista a presentación nada más. Eso se demora un poco.
Mientras va activándose el modo de presentación, vamos a ver 3 módulos el día de hoy. Es un taller de formación completo, donde vamos a tratar en el primer tema la democracia. En el segundo módulo vamos a ver el tema del Congreso y en el tercer módulo vamos a referirnos a los proyectos de ley. En una primera parte, la idea es, jóvenes, y de verdad pretendo llegar a vuestros, no solamente a vuestras cabezas, a vuestros recuerdos, a vuestra memoria, sino fundamentalmente a su fuero interno, a su corazón y a sus sentimientos para entender este tema de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia, además de ser un procedimiento, además de ser una forma de gobierno, es fundamentalmente una forma de vida, es una forma de ser como individuo, como ciudadano. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Otro objetivo que nos proponemos en el Parlamento Universitario es dejarles a ustedes claro el entendimiento de la naturaleza del Congreso. ¿Para qué sirve el Congreso? No necesariamente quedarnos con el articulado, lo que señala la Constitución, sino entender detrás qué hay, qué justifica la existencia de un Parlamento, cuál es su función trascendental. Como tercer objetivo, es importante, como ustedes van a trabajar el tema van a ser parlamentarios universitarios, vamos a reproducir la organización del Congreso y el funcionamiento del Congreso. En este sentido, vamos a entender cómo es que se organiza el Parlamento y qué funciones desempeña. Ustedes, como parlamentarios universitarios, van a desempeñarse en más o menos 8 órganos, 7 u 8 órganos, ¿no?, del Parlamento, y evidentemente van a desarrollar una función específica que es la de legislar. Y como último punto, la idea es que ustedes conozcan la estructura de un proyecto de ley. Cómo se compone, cómo se hace, cómo se elabora un proyecto de ley y cuál es el procedimiento que sigue en el Pleno del Congreso. Entonces, espero cumplir estos objetivos que me propone el PPT del Parlamento Universitario y sin más vamos a comenzar. Y para hablar del tema de la democracia, quisiera comenzar a hacer un pequeño preámbulo que para mí es importante. Todo Estado, toda sociedad, toda comunidad política más o menos desarrollada tiene un Estado. Tiene una estructura política que desempeña funciones para articularlos y hacerlos y a constituir lo que se llama una comunidad política, que puede ser una nación, un país, un estado, etcétera, ¿no? En el mundo hay como, no sé, un poco menos de 150 países, comunidades políticas, una de ellas es la nuestra. Entonces nos preguntamos, ¿qué funciones cumple un Estado, ya sea de cualquiera de estos países? Ojo, pensemos también en la historia, pensemos en el pasado. ¿Cuáles eran las funciones del imperio del Tahuantinsuyo? ¿Cuáles eran las funciones del imperio romano en general? Entonces tratamos de encontrar el punto básico, el punto neurálgico, el punto que los hace común a todos ellos. Y vamos a encontrar que básicamente hay 3 funciones básicas esenciales que no admiten consideraciones filosóficas, jurídicas, son tan evidentes como la circunferencia del círculo, por ejemplo, ¿no? Son evidentes, son verdades de perogrullo. Entonces, en este sentido voy a comenzar a desarrollar brevemente cuáles son estas funciones. El primero de ellos es velar para que la comunidad política no sucumba frente a la amenaza exterior. Ven aquí las flechitas, amenazas exteriores. Toda comunidad política está acechada por amenazas exteriores. Oh, ¿qué tipo de amenazas exteriores podemos encontrar? Por ejemplo, vamos a mencionar 3. Las amenazas políticas, las amenazas naturales y las amenazas sociales.
Dentro de las amenazas políticas vamos a ver que una de ellas son las invasiones o las guerras. Cuando una comunidad política se enfrenta a otra, ¿no? Y esto es grave, y para muchos esta es la partera de la historia, estas guerras que constantemente las naciones a lo largo de la historia han protagonizado. Entonces, ustedes dirán, sí, pues, pero pareciera que ese tema estuviera únicamente en los libros de historia, pero no ha sido ajena a nosotros. De hecho, les quiero contar que, por ejemplo, nosotros en 2 oportunidades no pudimos cumplir con esta finalidad de proteger nuestra comunidad política. Oh, ¿y cuándo será eso? Cuando sucumbe el imperio del Tahuantinsuyo y con la guerra con Chile. 1532, 1789. Una comunidad política de otro continente vino acá, se enfrentó, subyugó y se superpuso a una comunidad política preexistente, ¿no? Con todas las consecuencias que tenemos hasta ahora, ¿no? Siglos de superposición, de dominación, de colonialismo. Esa comunidad política primigenia, el Tahuantinsuyo, no pudo defenderse frente a la amenaza exterior. Por ejemplo, ahora, o hace poco, el siglo pasado, ¿no? Chile nos invadió. Es triste decirlo, es triste recordarlo, pero varios años la bandera de Chile flameó en la Casa Pizarro, en el Palacio de Gobierno. Es terrible, es vergonzoso decirlo, pero pasó. No pudimos defender no solamente nuestra integridad territorial, sino también la integridad de nuestros ciudadanos, de nuestros niños, de nuestras mujeres. Entonces, una constante del Estado es velar para que la comunidad política no sucumba frente a la amenaza exterior. ¿Por qué? Porque hay países que han desaparecido del mapa, se han desintegrado, se han separado. Es el caso, por ejemplo, de producto de las guerras, ¿no? Corea del Sur y Corea del Norte. Nunca más existió una sola Corea. Hay una Corea del Sur y hay una Corea del Norte. Una totalitaria y otra democrática, para citar un ejemplo. Pero bueno, vamos con otra amenaza exterior. Las amenazas no solamente pueden ser políticas, sino naturales, provienen de la naturaleza. Y ustedes se preguntarán, ¿la naturaleza? ¿Cómo puede amenazar la naturaleza a una comunidad política? El ejemplo típico que estamos viendo ahora es la pandemia. ¿Que vino de dónde? De Wuhan, de otro continente, de China, de otro país. Nosotros estamos acá tranquilos, allá se comió un chinito su murciélago y bueno, pues desató una super pandemia que hasta ahora nos tiene con cientos de miles de muertos, más de un año confinados y con nuestra economía bastante trastornada y nosotros con las profundas secuelas, tanto psicológicas como económicas. ¿Vino de dónde? De afuera. Y el Estado ante esta situación tiene la finalidad de ¿qué? Bueno, pues de evitarlo. Si no puede evitarlo, de mitigar las consecuencias. ¿Y cómo mitiga las consecuencias? Pues toma las medidas necesarias para evitar que, por ejemplo, más peruanos mueran. Inventa un toque de queda, hace las gestiones para las vacunaciones, etcétera. Toma un conjunto de medidas, ¿no? Pero también podemos hablar de otro tipo de amenazas, ¿no? Las amenazas de orden social o económico, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en el ámbito económico, la subida del petróleo, por ejemplo. ¿Qué pasa si hay un conflicto en Medio Oriente y el precio del petróleo sube? Inmediatamente el precio de los combustibles en nuestro país sube. ¿Y eso qué significa? Inflación. Eso afecta directamente a la economía de los peruanos. Entonces el Estado desarrolla mecanismos a través, por ejemplo, del Banco Central de Reserva para mitigar esas consecuencias, ¿no? Para manejar la subida y la bajada del dólar y evitar
esos cambios bruscos que afectan a la economía y en términos concretos el bolsillo de todos los peruanos, ¿no? Para eso hay un fondo de compensación social, para eso hay reservas internacionales, etc. Pero vamos a la segunda amenaza. Las amenazas no solamente vienen de afuera, también vienen de adentro. Ahí ven las flechitas amarillas, sí. Nosotros mismos, de nuestra frontera, de nuestros vecinos, de nuestro territorio, surgen amenazas. Y también pueden ser así, de tres tipos, ¿no? Políticas, políticas o militares, naturales y sociales y económicas, ¿no? Vamos a citar de nuevo con las políticas. La amenaza más grave probablemente son las guerras civiles. Las guerras civiles. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿qué implica? Que los habitantes de una misma comunidad política, es decir, peruanos entre peruanos, sacan las armas y se enfrentan abiertamente. Eso pasó en muchos países y terminaron desintegrándose, separándose o con conflictos de varias decenas de años, ¿no? Un ejemplo típico es Estados Unidos. Pudo haberse convertido en Estados Unidos del Norte y en Estados Unidos del Sur. Una guerra civil. Afortunadamente el Estado garantizó la cohesión de esa comunidad política y hay un solo Estado. Pero no le fue bien hacia Checoslovaquia, por ejemplo, que terminó desgajándose en 5 estados: Serbia, Croacia, Montenegro, o la misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, producto de sus contradicciones internas, terminó pues dividiéndose, no sé, en 25 estados, ¿no? Ahí están Lituania, Estonia, Kirguistán, Kazajstán, que no recuerdo los nombres, ¿no? Ucrania. Bueno, nuevos países que aparecieron en el escenario político. Se hablaba que en Latinoamérica algunos países podían también pasar por esta situación producto de los conflictos internos que atravesaban. Pero bajando el nivel, tenemos, por ejemplo, el terrorismo. Es otra amenaza que proviene de dentro de nuestras fronteras, pero con consecuencias igualmente devastadoras, terribles, trágicas. No solamente en miles de muertos, sino también para la economía del país. Muchos dicen que el terrorismo nos hizo gastar mucho más del importe de nuestra deuda externa. Bueno, pues esa también es una amenaza interior, ¿no? Bajando de nivel, podemos tener los conflictos internos. Los conflictos internos que, bueno, en este caso se mezclan con las amenazas sociales y las amenazas culturales, ¿no? Las amenazas económicas. Pero pasemos primero a las amenazas naturales. También de dentro de nuestras fronteras vemos y experimentamos las consecuencias de las amenazas naturales, también igualmente devastadoras, ¿no? Es el caso del terremoto de Ica, por ejemplo, que todos tenemos frescos en nuestra memoria. O, por ejemplo, las inundaciones en el norte, producto de los fenómenos climatológicos, ¿no? O los friajes que no solamente diezman la vida de peruanos jóvenes en las alturas, sino también de niños y de los animales, de las plantaciones, de los embrios de los ciudadanos peruanos de esas localidades, ¿no? Y así, por ejemplo, el dengue, que surge en nuestra selva, y así podemos encontrar. Entonces, ante esta situación, el privado como tal no tiene la oportunidad de enfrentarla. A quien le corresponde es el Estado. Unos con más éxito que otros emprenden esta tarea de ayudar, mitigar o anular las consecuencias de estas amenazas, ¿no? Y también, volviendo a las amenazas sociales y económicas, podemos encontrar otras de menor orden, como por ejemplo el contrabando, como por ejemplo el narcotráfico, que son tremendas amenazas que minan las bases mismas de la democracia, destruyen nuestras instituciones, destruyen la credibilidad de nuestro sistema, de nuestras instituciones y de nuestras autoridades. Pero bueno, estas funciones, aunque no lo crean ustedes, son las más fáciles, las más sencillas. ¿Por qué? Porque, bueno, son claras, evidentes y hay instituciones que se encargan de cumplir con esta tarea. Me refiero, por ejemplo, en el primer caso, la amenaza exterior. ¿Quiénes se ocupan de este tema? El Ministerio de Relaciones Exteriores, las Fuerzas Armadas,
servicios de inteligencia en el frente externo, etc. En el caso de la amenaza interior, la idea es velar por el orden interno. ¿Quiénes se encargan de ese tema? La Policía Nacional, los servicios de inteligencia en el frente interno, los sistemas de defensa civil, etc. Pero hay una función y una tercera función que es la más complicada. Es la más complicada. Mejorar las condiciones de vida de los miembros de una comunidad. Así, ¿cómo es esto? ¿En qué consiste? ¿Cómo mejoran las condiciones de vida de los habitantes de ese país, de esa nación, de ese estado? Los objetivos son sencillos y claros y ahí están, por ejemplo, estoy citando, mejorar la esperanza de vida de los peruanos, ¿no? Que antes si vivíamos 50 años, 60 años, vivamos 70, 80 años con calidad, etc. Reducir la mortalidad infantil, generar más empleo, mejorar la educación, generar más producción y la industrialización del país, brindarnos mayor seguridad a los peruanos. Ahí están los objetivos, sí, efectivamente, y todos estamos de acuerdo en que efectivamente de esta manera se mejoran las condiciones de vida de los peruanos. ¿Dónde radica la complejidad de este tema? ¿Dónde radica el aspecto más dificultoso? Es en el cómo. ¿Cómo lograr esto? En el cómo existen muchas formas, muchas veces contradictorias, opuestas, ¿no? Que no tienen punto de encuentro, que implican el enfrentamiento entre los miembros de una comunidad política. En un sistema autoritario quizás no pasa esto. ¿Por qué? Porque hay un poderoso que decide qué se hace y cómo se hace, sin mayores consideraciones. Estoy pensando, por ejemplo, en Hitler, en Julio César, en Napoleón, en el mismo Pachacútec, ¿no? Respondían por sí, ante sí, decidían qué se hace la guerra, cómo se produce, etc. Básicamente, las características son que los gobernantes no son elegidos, las decisiones se imponen, el pueblo obedece y es el imperio de la fuerza. En una democracia no. En una democracia la cosa es distinta. La sociedad, la comunidad política se parte en partidos políticos. Por eso de ahí la denominación, ¿no? Partidos políticos. Donde, bueno, pues un sector de la sociedad, un grupo de peruanos, esgrime, desarrolla, plantea un esquema de cómo se deben conseguir esos objetivos, de cómo se debe llegar, cuáles son los caminos para llegar a esos objetivos de mejorar las condiciones de vida de los peruanos. Así como ese grupo de peruanos, habrán otros, y otros, y otros. Cada quien con su verdad, cada quien con su legitimidad, cada quien con su propuesta. Y como en un mercado, ofrecen a los ciudadanos y les dicen, este es el camino. Así debemos mejorar las cosas. Y presentan sus planteamientos, presentan sus propuestas en lo que conocemos como plataforma ideológica, programas políticos, plan de gobierno, etc. Finalmente, ¿quién decide, quién escoge, quién le da el pasaporte, quién le da el cheque en blanco? Es la ciudadanía. La ciudadanía, el peruano de a pie, el peruano, los 32 millones de peruanos, nos paramos un día, hacemos un alto en nuestras actividades y decidimos a quién le damos ese cheque. Bueno, pues eso nosotros conocemos como las elecciones. Y eso lo vamos a experimentar aquí nomás el domingo. Vamos a tener esa gran responsabilidad de decidir por cuál plan de gobierno, por cuáles ideas, por qué plataformas ideológicas estamos eligiendo. Esa es la virtud de la democracia. Hay un dicho que dice, no, la democracia no será perfecta, pero es el menos malo de todos los sistemas políticos de gobierno. Pero bueno, eso ustedes ya lo saben, nada nuevo les he dicho. Y aquí quiero comenzar a decirles quizás el objetivo ya de la exposición. La democracia no son solamente elecciones, no es solamente una forma de gobierno, donde hay un poder ejecutivo, un congreso, donde hay procedimientos eleccionarios, etc. La democracia, antes que nada, lo que les dije al inicio, es una forma de vida, es una forma de ser, ¿no? Así como ser un ciudadano ejemplar, ser un ciudadano, no sé, pues delincuente,
La democracia, bueno, un delincuente no es un ciudadano, sino es un mal individuo, ¿no? Pero bueno, la democracia exige de sus integrantes una forma de ser, de actuar, de pensar y de querer. ¿Por qué? Porque implica que nosotros los peruanos, en nuestro chip, en nuestro corazón, insertemos determinados valores y determinados principios como normas de eh, como normas de actuación. Para esto voy a utilizar esta explicación. La democracia es como una moneda que tiene dos caras, el lado ideal y el lado real. El lado real es aquel que, bueno, en este caso la moneda tiene la cara y el sello, ¿no? La democracia tiene un lado ideal y un lado real. El lado real es el que nosotros palpamos, conocemos, vemos, ¿no? ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de sus normas. ¿Normas como qué? Como la Constitución Política del Perú, las normas que producen pues, las diferentes instituciones, ¿no? Instituciones como, por ejemplo, el Congreso de la República, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el Poder Ejecutivo, y procedimientos como las elecciones. Hemos sido protagonistas, hemos formado parte de ellas, hemos asistido a algunas de ellas, etc. Es lo que palpamos, vemos, pero hay una democracia ideal, donde hay faros, que son como faros, que son como estrellas que guían, que orientan justamente a estas normas, a estas instituciones y a estos procedimientos. Son las que justifican, si se quiere. Es lo que el legislador utiliza o tiene en cuenta para positivar determinadas normas y determinadas instituciones. Es, digamos, en términos coloquiales, la exposición de motivos. En términos religiosos, por ejemplo, es algo así como la justificación o la causa primero de por qué hace que las cosas ocurran de determinada manera. Me estoy hablando de valores y de principios. ¿Y qué valores y qué principios forman parte de la democracia? Básicamente son tres: la igualdad, la libertad y la tolerancia. Miren, pueden sonar a palabras retóricas o a palabras incluso huecas o trilladas, pero vamos a ver la trascendencia y la importancia de estos valores. Y hay un principio básico que hace que también la democracia funcione. Sin este principio, la democracia no funciona. ¿Cuál es? Mayoría. Desarrollando un poco, ¿qué significa? Las decisiones se toman por mayoría. Expliquemos. Para esto, utilizo siempre un ejemplo que pone en entredicho nuestra cultura tradicional y nuestra cultura democrática. Y un poco pone en evidencia cómo somos, cómo cargamos y cómo arrastramos nuestra cultura tradicional, conservadora, no sé, pues si se quiere, hasta virreinal, podría decir. Ya usted está exagerando, estimado autor, me va a decir, pero no, vamos a mostrarlo. Ya para esto utilizo un ejemplo un poco controversial que me permite bajar a tierra estos conceptos, anclarlos. En ciencia política se llama operacionalizarlos. Para ser elegido congresista, ¿qué se requiere? Tres cosas, ¿no? Ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años de edad y estar apto para votar. Artículo 90 de la Constitución Política. ¿Esto qué significa? Que cualquier ciudadano mayor de 25 años puede ser congresista. Sin lugar a dudas, esto en casi todas partes del país, al unísono, los ciudadanos nos dicen, incluso ciudadanos formados como ustedes nos dicen, pero por eso está mal el Perú. No cualquiera debe ser congresista, debe ser alguien con preparación, con estudios universitarios. Está muy mal eso, hay que cambiar. Ese pensamiento pertenece a la cultura tradicional. La democracia no lo admite y le voy a explicar por qué. Requisito de educación superior. ¿Qué porcentaje del país tiene educación superior? Siendo generoso y para efectos del ejemplo, vamos a decir que un 30% tiene educación superior. El 70% no lo tiene.
y tampoco no lo debería tener en todos los países desarrollados. No significa que todos tengan educación superior, ojo, sino quien maneja el ómnibus, quien vende en las tiendas, quien atiende en los restaurantes, quienes hacen los trabajos de mozos, etcétera. La diferencia es que su calidad de vida es superior, ¿no? No hay tanta diferencia entre el profesional y la persona que no tenga educación superior. Pero bueno, en nuestro país hay solamente un 30% con educación superior. Entonces, ¿eso qué significaría? Que solamente un 30% de la población podría participar de la vida política del país. El 70% no. Y esto trae abajo nuestros valores de la democracia. Lo voy a explicar por qué. ¿Qué nos dice el primer valor? La igualdad. Ustedes como hombres de derecho, como mujeres del derecho, saben qué implica la igualdad. La igualdad significa que todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos los mismos deberes y los mismos derechos. En este sentido, todos podemos elegir y todos podemos ser elegidos. Miren la importancia. Si nosotros decimos que solamente podríamos elegir al 30%, estaríamos marginando al 70% y estaríamos creando ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría. Me hace recordar aquellos tiempos del medioevo, ¿no? Donde, bueno, pues solamente determinadas clases sociales podían participar. ¿Quiénes? La nobleza, ¿no? Condes, duques, marqueses, ¿no? La clase militar, ¿no? Generales, coroneles, los el clero, obispo, monseñor, la burguesía, ¿no? Los terratenientes, los banqueros, los navieros, etcétera, pero el pueblo no participaba. Entonces, eso progresivamente se ha ido cambiando, ¿no? En unos países más rápido que otros. No se olviden que nosotros, hasta hace 50 años, quizás un poquito más, la mitad de la población no podía participar en los asuntos políticos. Me refiero a la mujer. Sí, la mujer peruana no podía participar. Pregunten a sus madres o a sus abuelos, ¿no? Eran considerados ciudadanos de segunda categoría que no podían tener autonomía y voluntad propia para poder decidir. Por ahí circula unos videos en Argentina, cómo pensaban los antiguos. Entonces, ¿de qué democracia podemos hablar si la mitad de las personas no pueden participar? Y así progresivamente se ha incorporado a los analfabetos y también a los policías y a los militares que tampoco podían votar. Así que, estimados alumnos, futuros parlamentarios universitarios, si nosotros ponemos el requisito de la educación superior, nos traemos abajo el primer valor, que es el de la libertad. El segundo valor, ¿cuál es? La libertad. Libertad para poder elegir, escoger quién quiera ser mi gobernante. ¿Saben cuánto tiempo el hombre, la humanidad, ha ensayado un sistema de gobierno para llegar a esto? Varios miles de años. La democracia no tiene más de 200 años. Grecia es un caso muy excepcional. Y bueno, pues la idea es que el individuo puede escoger a sus gobernantes, porque antes eran impuestos, ya sea por la fuerza, por la tradición, por la herencia, lo que fuere. Pero en una democracia no. De ahí viene esa frase, ¿no? La vox populi, vox Dei. La voz del pueblo, la voz de Dios. El ciudadano es el que elige y pone el gobernante, ¿no? Y lo retira cada cierto tiempo. Es su prerrogativa. Pero ¿qué pasa si nosotros decimos, ojo, solamente puedes escoger de este 30%, de este 70% no? Están limitando nuestra vida. Nos están tratando como niños o como menores de edad. ¿Por qué? Porque nos podemos equivocar. No, tiene que ser de este grupo. ¿Dónde queda mi libertad? Entonces, si nosotros ponemos el requisito de la educación superior, también nos trae abajo el segundo valor. Y el tercer valor, que es igualmente importante, que es la tolerancia. En un sistema democrático se tolera. ¿Y qué significa tolerar? Miren, respetar el punto de vista distinto, convivir con el diferente. En un sistema que no es democrático, se persigue, se anula, se aniquila, se exilia al distinto, al diferente.
En un sistema autoritario no existe pluralidad de partidos, un solo partido es el que gobierna, y a los que piensan distintos se los exilia a otros países, se los persigue. La intolerancia religiosa hace que vea a otras religiones como paganas y en el peor de los casos busca su exterminación, como por ejemplo las religiones del Medio Oriente, ¿no? A las otras religiones las ven como enemigos, no pueden convivir. Entonces, la idea es tolerar, respetar al distinto, al que no tiene educación superior, al ciudadano común y corriente, convivir con él, tomar decisiones con él, porque aunque se han dado cuenta son mayoría, son más que los que tienen educación superior y no hay ningún derecho para marginar. Entonces el tercer valor también se vendría abajo con ese derecho. Entonces, miren, piensen en un sistema donde todos somos iguales, libres, somos tolerantes. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo tomamos decisiones? No hay ningún poderoso, no hay ningún no hay ningún no hay ningún una persona que se imponga, ¿no? Básicamente las decisiones se toman por mayoría. Lo ideal sería conseguir el consenso, que todos pensamos igual, pero ni siquiera eso es posible en casa, ¿no? Hagan la prueba para ver una película, que todos estén de acuerdo, o para salir a comer. ¿Mm? Yo siempre digo, ¿no? El consenso existe, o la unanimidad existe solamente en dos sitios, en el cielo y en el cementerio. Pero en la vida democrática de los hombres las decisiones se toman por mayoría. Bien, entonces ahora vamos a entrar al tema del Congreso, pero antes aquí hacemos un pequeño alto para escuchar las preguntas, ¿no? ¿Hay preguntas, Vanesita? Efectivamente, sí, sí, como está, doctor. Tenemos la siguiente pregunta, la primera por José Toledo. ¿Cómo podemos contribuir a mejorar la democracia en nuestro país? Porque al parecer no ha sido aplicada durante muchos años todavía, estamos un poco nuevos en la democracia. ¿Qué podemos hacer para contribuir en la mejora de la democracia? Pregunta de José Toledo. José Toledo, gracias por tu pregunta, realmente me felicito. ¿Qué podemos hacer? Qué interesante. Y mira, cada clavo cuando dices, estamos construyendo nuestra democracia. Es verdad. Nuestra democracia en puridad tiene, bueno, pues 30, 40 años a lo sumo, ¿no? Estoy pensando en la constitución desde la constitución del 7-9 en adelante, ¿no? ¿Cómo construir? Hoy día, ustedes participando en estos eventos, siendo parlamentos universitarios, están ayudando a construir democracia. ¿Por qué? Porque sus valores como ciudadanos cambian. ¿Por qué? Porque su visión y su rol como profesionales tienen otra perspectiva. ¿Cómo podemos hacer? Trasladando y enseñando a nuestros, cada vez que podamos, a los demás ciudadanos esta perspectiva. Y actuando, por ejemplo, siendo consecuente con estos principios, siendo consecuente con lo que implica ser buen ciudadano. Por ejemplo, les voy a citar un caso, ¿no? Conocí a un francés, y bueno, estuve viviendo un tiempo en Francia, y bueno, pues, y ellos tienen lo que se llama el paro. O sea, si tú dejas de trabajar, el Estado europeo, francés te da 800 euros para mensuales para que puedas cubrir tus gastos hasta que consigas nuevo trabajo. ¿Cuántos 800 euros? Más o menos 3.200 soles. Ya están pensando, ¿no? Ese es el pensamiento criollo que no es del ciudadano responsable. O sea, tú puedes hacerte que pierdes el trabajo y recibes 800 euros mensuales. Y eso hacían los inmigrantes, los árabes. Ya conseguían trabajo por 3 meses, se hacían votar y bueno, recibían la paga por 8 meses. Y así vivían. Pero el ciudadano europeo no, decía, oye, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Por qué? Porque me estoy comiendo los recursos de mi futura jubilación y en general los recursos que deben ir para las personas que necesitan. ¿Se dan cuenta del cambio de chip? No hay norma, no hay policía ahí que te esté apuntando o te esté castigando, sino implica en tu fuero interno de actuar y hacer bien las cosas, no solamente por ti, sino también por los demás
congéneres por los demás ciudadanos, ¿no? Gracias por tu pregunta, José. Felicitaciones. ¿Qué más? Bien, tenemos la pregunta de Nailet Villanueva. Usted indicó que en la democracia se ve el tema de las mayorías. Si la democracia vela por los intereses de la mayoría, entonces los intereses de las minorías quedarían abandonados. ¿Este es un defecto de la democracia o lo estamos entendiendo mal? Disculpa, no te podía escuchar, Vancita. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, claro. Nailet Villanueva, si la democracia vela por los intereses de la mayoría, entonces los intereses de la minoría quedarían abandonados. ¿Es este un defecto de la democracia o lo estamos entendiendo mal? Nailet, ¿no? Sí, Nailet. Gracias, Nailet. Qué bonita pregunta también. Mira, efectivamente, hay que entender bien. En democracia, mira, Nailet, mayorías mandan, porque es su derecho, porque son mayorías. Y tú preguntas y dices, ¿y cuáles son entonces el rol de las minorías? El rol de las minorías, como son minorías, es fiscalizar, controlar, chequear al que toma decisiones, al que tuvo la mayoría, señalar sus defectos, señalar los errores, perseguir si cometen delitos o cualquier tipo de actividades reñidas contra la moral, y algo muy importante, proponerse como alternativa posible para un futuro y ser mayoría. Pero las minorías no pueden mandar, no pueden decidir, pero las minorías sí pueden fiscalizar y controlar. En otro momento podrán convertirse en mayoría. Pero ojo, no significa que con esto a las minorías se les atropella. Existe, tú sabes muy bien, una norma, una constitución que garantiza derechos mínimos para todos, inclusive para las minorías. Y van a ver ustedes como parlamentarios cómo inclusive las minorías tienen presencia en la toma de las decisiones, pero no necesariamente toman las decisiones, porque si pretenden tomar decisiones, entonces estamos en el mundo al revés. Siguiente pregunta. Y de Katia Mendoza. Vemos a muchos candidatos al Parlamento que son personas sin estudios superiores. Usted ya ha explicado que corresponde a un tema de libertad, a un tema de igualdad. Sin embargo, ¿cree usted que un congresista sin estudios superiores es competente para el cargo? En todo caso, ¿existe algún perfil para el cargo de congresista? También es una buena pregunta. Quisiera saber quién la hizo. Katia Mendoza. Katia, gracias por tu pregunta. Efectivamente, los requisitos para ser congresista no tienen que ver con la capacidad. No tienen que ver con el conocimiento, porque por muy abogada, por ejemplo, que tú seas, si tienes que decidir en temas de salud, por ejemplo, o en temas de defensa, ¿te sentirías capacitada? O en temas de economía, por ejemplo. O igual, si tú fueras un profesor, por ejemplo, universitario, o un profesor de colegio con educación superior, podrías sentirte capacitada para legislar en temas de derechos humanos. Igual pasa con los ingenieros, los médicos que forman parte de la Comisión de Salud se sentirán capacitados para tratar temas de derecho, por ejemplo. No, 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 aquí tenemos que cambiar el chip, jóvenes. El perfil o la importancia de un representante, y miren lo que voy a decir, más adelante lo voy a explicar, es que sea capaz de representar a un sector de la ciudadanía, que se convierta en el nexo, en el vínculo, en el canal, en la correa de transmisión entre la sociedad y el Estado. ¿Para qué? Para comunicar tres cositas. Para eso no se necesita mayor formación. Las necesidades, los intereses, los deseos y las aspiraciones de su electorado. El tema técnico lo manejan el personal técnico, los asesores, y ellos sí son profesionales, ellos sí tienen que tener formación superior y con algo de experiencia, pero el congresista no debe tener, no necesariamente debe tener eso. Si los tiene, en buena hora, ¿no? Pero más tarde vamos a explicar eso cuando abordemos ese tema. Gracias. Siguiente pregunta. Sí, pasamos con la última pregunta para poder abordar los demás temas. Tenemos la pregunta de Jorge Raúl. Dice, en los países que hay democracia, normalmente también se ve que hay un gran desarrollo humano y hay un menor índice de pobreza. Sin embargo, en el Perú
Este no es el caso, sucede casi lo contrario. ¿Hasta qué punto es responsable la democracia en estos logros? ¿O hay un efecto aparte que no estamos viendo? Y también, ¿quién formuló esa pregunta, Vanessa? Es Jorge Raúl, no ha colocado apellido. Jorge Raúl, tu pregunta es bien compleja y efectivamente eh, escapa, digamos, a los alcances de la exposición, pero por que dicto clases en la universidad podría contestarte este tema. Efectivamente, hay que separar el tema de la forma de gobierno del funcionamiento de la economía. Son dos cosas distintas. La democracia como forma de gobierno permite que los ciudadanos puedan tomar decisiones. Pueden tomar decisiones malas y buenas. Pueden ser un gobierno democrático, por ejemplo, pero con decisiones malas. Eso no significa que la democracia sea mala, sino las decisiones de los políticos es que pueden resultar muy buenas. Voy a permitirme algunos ejemplos. ¿Cómo está Chile y cómo está Bolivia? Perdón, ¿cómo está Chile y cómo está Argentina? Ambas son democráticas. Una creo que está mejor y otra creo que está peor. El sistema es democrático, pero las decisiones y las formas de gobierno son distintas. Perdón, las decisiones y las políticas son distintas. Entonces, no hay que confundir la economía con la democracia. La democracia es algo así como un edificio, como un arquetipo que permite que nosotros los individuos podamos convivir y podamos tomar decisiones. El funcionamiento de la economía es completamente distinto. Y el error de nosotros como ciudadanos es juzgar a la democracia por los resultados de la economía. Esa es una consecuencia de la falta de preparación del ciudadano democrático. Es decir, la economía está mal, la democracia no sirve. No, no es así. Gracias por tu pregunta. Bien, entonces continuamos, Vanessa. Sí, doctor. Bien, entonces vamos a entrar ahora al Congreso, una de las instituciones más incomprendidas del país. Tienen como 200 años de existencia, ¿no? Vamos al bicentenario. Claro, con interrupciones y todo. Hay instituciones más antiguas, como por ejemplo la Iglesia Católica, o los gobiernos municipales, ¿no? Que tienen siglos, ¿no? Pero el Congreso es antiguo, pero no tan antiguo como 200 años. Es una de las instituciones más vilipendiadas, más criticadas y yo digo más incomprendidas, incluso por profesionales como ustedes, formados en el derecho. Y voy a explicar por qué. Vamos a pasar esto por algo. Comencemos acá. ¿Para qué sirve el Congreso? Y aquí creo que por unanimidad ustedes me van a decir, como profesionales del derecho, obvio, pues para hacer leyes, ¿no? Para elaborar leyes. Puede que tengan razón, pero si se tratase de eso, les voy a plantear un par de cosas, un par de ejemplos para extremar y para graficar el fondo del asunto. Si se tratase de hacer leyes, les propongo dos cosas. ¿Por qué, por ejemplo, no buscamos a los 5 sabios más importantes del país que tengan PhD, que tengan reconocimientos y premios en el mundo? Y les decimos, pues bueno, ustedes hagan las leyes que el país necesita. No queremos personas improvisadas en el Parlamento, no queremos discusión, no queremos debate. Ustedes hagan, por favor, las leyes del país. No, les vamos a pagar con varios ceros, ¿no? Más de 5 ceros en sus cuentas. ¿Qué les parece? Si se trata de hacer leyes, ¿por qué no? O peor aún, ya nos ahorramos, pues, de 5 ceros es mucho, profesor, ¿no? Entonces, no, muy caro nos sale. A ver, ¿qué tal si sacamos fotocopias de las leyes más importantes de los países más desarrollados y decimos, ya, copy pega, esto que sea de cumplimiento para los peruanos? ¿Qué les parece? ¿Procedería? Claro que no, ahí al toque ustedes están pensando y digan, oye, no, ahí hay otra cosa. Entonces, ¿para qué sirve todo eso? Entonces aquí voy a desarrollar dos ideas fundamentales, ¿no? Hasta tres ideas. Primero, el Congreso hace posible la representación del país. Miren, esta idea es fundamental porque ni siquiera el Ejecutivo representa realmente el país. Jurídicamente sí, pero sociológicamente y políticamente no. ¿Por qué? Porque en el Congreso están
tanto los grupos de mayoría y de minoría, todos los grupos más relevantes están presentes en representación de todos los peruanos. En cambio, en el Ejecutivo, básicamente, está una sola facción, un solo grupo, una alianza, una perspectiva, no están todos, ¿no? Entonces, en esa condición de representar al país, miren, a esa responsabilidad, es que tienen justamente las atribuciones más graves, más importantes en el país, que ni siquiera las tiene el Ejecutivo, ¿no? Desde modificar a la Constitución, desde declarar la guerra, desde aprobar los tratados, desde aprobar las leyes orgánicas, hasta aprobar leyes solamente que le corresponden al Congreso y no al Ejecutivo. De ahí viene la famosa frase, el Congreso es el primer poder del Estado. Y no lo es de aquí, sino es del mundo entero. Y hay países donde el Ejecutivo sale del seno del Parlamento. El Congreso designa y elige al primer ministro, lo que sería el equivalente del presidente de la República. Estoy hablando de los sistemas parlamentarios. Entonces, miren, hace posible la representación del país. Segundo, es la principal caja de resonancia de los conflictos. Y para ser coloquial, y para ser operacionalizable el tema, voy a decir un ejemplo muy cotidiano. Es el lugar donde nosotros los peruanos podemos sacarnos los trapitos al aire. Es el lugar donde nosotros podemos discutir y poner nuestras diferencias y evitar salir a las calles a tirarnos piedras y palos y a bloquear y a tomar instituciones. Y, por tanto, es el ámbito para la organización, la administración del conflicto y la toma de decisiones. Vamos a pasar a explicar. Vamos a ver la hora para... Ok. Hablemos de la representación del país. ¿Por qué se tiene que representar al país? Bueno, pues lo ideal sería tomar decisiones directamente, como lo hacían los griegos, ¿no? Ayer preguntaba y les decía, por ejemplo, en Arequipa, el estadio de Arequipa, el de la UNSA, creo que es el más grande. ¿Cuántos habitantes, cuántos espectadores, cuántas almas albergará? Vamos a ver, que sean 50.000, ¿no? No creo tanto. Pero es como pensar, por ejemplo, que hay 50.000 arequipeños, y un día domingo, todos los domingos, en vez de ir a la misa, van a la ágora, en este caso al estadio, y ahí deciden directamente qué se hace con la agricultura, si se hace la guerra o no, qué se hace con la educación, voto o aclamación, ¿no? La mesa se elige por sorteo, todos participan, democracia directa, crece. Ojo, las mujeres y los esclavos y los extranjeros no participan. Democracia directa. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un país de Arequipa mismo? ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad? Creo que la ciudad más de 200.000. Pensemos en Arequipa como departamento. O pensemos en el Perú, 32 millones de habitantes. ¿Será posible reunirnos para tomar decisiones? Antes, hace 20 años, 15 años, cuando daba estas charlas, lo afirmaba claramente, decía, no es posible. No creo que ahora sí va a ser posible por la democracia cibernética, ¿no? Espero estar vivo para poder ver eso, ¿no? Es decir, imagínense, ¿no? En la mañana tenemos media hora para levantarnos, abrir nuestro celular y ver una agenda de 20 temas donde se tienen que decidir. Y cada uno, bueno, decide y vota, pues, desde el color de la basura, desde el color de las bolsas para recoger la basura, hasta, bueno, pues, el funcionamiento de las AFPs o los impuestos que tenemos que pagar directamente en nuestro teléfono celular. Pues le llaman la democracia cibernética, la democracia futura. Ojalá llegue, ¿no? Pero creo que se están sentando las bases. Pero mientras tanto, para poder tomar decisiones tenemos que elegir a representantes, ¿no? Elegir representantes para que tomen decisiones justamente en representación de todos los peruanos. ¿De dónde viene la palabra representación? Representación es la unión de dos, de un vocablo y una palabra. Representación. ¿Qué significa? Presentar algo que está ausente. Ustedes que muy bien saben, por la representación jurídica, ¿no? Pero en este caso es distinta la representación política, ¿no? Por el tema del mandato imperativo o por el tema del mandato no imperativo. Pero eso es arena de otro costal. Harina, mejor dicho. Vayamos a entrar al tema de la representación del pueblo.
¿Cómo es esto posible, profesor? ¿Cómo poder representar al país? ¿Es solamente una ficción jurídica y basta con que como la ficción jurídica que hicieron los revolucionarios franceses y hablaron de la patria y de la voluntad nacional y de la soberanía nacional? ¿La representación del Perú es posible en términos reales, en términos prácticos? Sí. De hecho, de lo que se trata es de reproducir al país, ¿no? Como un espejo, como un crisol. Las principales características del país se reproducen en la composición del Congreso. Y cuando hablo del Congreso no hablo de ese edificio, no hablo de las curules, sino hablo de sus integrantes. No se olviden que quienes integran en los congresos, el Congreso, son los congresistas, la reunión de los congresistas que nosotros elegimos. En este sentido, las características que se reproducen son la geográfica, la ideológica y la socioeconómica. ¿Cómo es esto? A ver, explíquenos, profesor. ¿Cómo se logra eso? Hablemos de la geográfica. De lo que se trata es de reproducir al país geográficamente en la composición del Parlamento como si fuese un rompecabezas. Dividimos al país en regiones y decimos, a cada región debe tener al menos un representante. Los más grandes como Lima, más representantes, y los más pequeños como Madre de Dios, poblacionalmente hablando, menos representantes. De esa manera garantizamos que al menos hay un representante que representa a las diferentes regiones. Ok, veamos, ¿cómo es eso? Ahí tenemos a Madre de Dios, que tiene un representante porque tiene 173.000 habitantes y así sucesivamente. No voy a leer las cantidades, ustedes síganme por favor, lean, pero ahí tenemos desde los 7, 6, 5, 4, 3 congresistas. Los más pequeños de 2 congresistas son Apurímac, Huancavelica, Pasco, Tacna, Moquegua, y ahí está, y Tumbes, y Amazonas. Y bueno, ahora con la novedad de que los peruanos que viven en el exterior van a poder elegir hasta 2 congresistas, ¿no? Estoy pensando en los peruanos que viven en España, en Estados Unidos, en Japón, en Italia, en Argentina, etc. Van a poder elegir hasta 2 representantes. Entonces, la segunda característica que hemos dicho que se reproduce es la representación ideológica. ¿Y a qué nos referimos con la representación ideológica? Miren, el sentido, la posición política, el pensamiento ideológico del peruano debe reproducirse en la composición del Congreso. A mayor cantidad, por ejemplo, si el 40% de la población vota por A, el 30% siente y se identifica con el partido B, el 20% con el partido C y el 10% con el partido D. Ese pensamiento, esa posición, esa ubicación ideológica debe reproducirse en el Congreso. ¿Y cómo se logra identificar esto? A través del proceso eleccionario. En la elección uno manifiesta su posición, su voto. Esa votación se reproduce en la composición del Congreso. Miren, 10% del partido D, 13 congresistas. 20% del partido C, 26 congresistas. Y así 39 y 52. Esa composición, ¿quién la decide? El ciudadano, con su voto. Luego tenemos la representación socioeconómica. No solamente se trata de reproducir al país en términos geográficos e ideológicos, sino también tal cual en su realidad socioeconómica. ¿Para qué? Para que todas las perspectivas, los sectores y los intereses más relevantes del país estén representados, tengan presencia en ese foro de debate, de discusión. Así, por ejemplo, y para ello los partidos políticos nos presentan pues en sus listas, miren, candidatos que pertenecen a los diferentes estratos sociales, a los diferentes estratos laborales, ¿no? Empresarios, profesionales, trabajadores, hombres, mujeres,
personas que representan los intereses de los niños, de los jóvenes, de los adultos mayores, católicos, protestantes, de las diferentes etnias o regiones del país, que provienen de los diferentes ámbitos sociales o deportivos. Es como ir a una tienda y encontrar 1000 opciones para comprar, en cuanto, por ejemplo, a zapatos. 1000, creo que está exagerando, me dice, ¿ah? Ok, multipliquemos, son 130 congresistas. ¿Cuántos partidos políticos hay? Vamos a suponer que hay 10, creo que hay como 20. Pero si hay 10 y multiplicamos 130 por 10, significa que tenemos 1300 candidatos, 1300 ciudadanos que son como nosotros, vecinos, no que están queriendo representarnos. Pensemos en Arequipa, que hemos dicho que tiene 6 representantes o 5. Bueno, suponiendo que sea 5 representantes. Perdón, 6. 6 representantes. Si hay 10 partidos, entonces tendrían 60 candidatos para ellos. Y evidentemente los partidos políticos nos han puesto ¿a quién? Al ingeniero, al abogado, al obrero, al campesino, al artista, al aymara, al quechua, a la mujer, al hombre, etc. Nosotros, con nuestro voto, le damos el pasaporte, la autorización y decidimos quién es. De esa manera vamos a tener en el país los aspectos sociales y económicos reproducidos en el Parlamento. Miren, entonces tiene una condición muy irrepetible cada Parlamento. El hecho es que es el sumum y la representación de un país en un ámbito colegiado para la toma de las decisiones. Y vuelvo a reiterar, por eso es el primer poder del Estado. Por eso es que puede incluso cambiar la constitución política, puede incluso vacar al presidente de la República y elige a otras autoridades, como por ejemplo los magistrados del Tribunal Constitucional o el defensor del pueblo. Entonces, pues, en esa condición de representar al país, desarrollan otras funciones, como por ejemplo la legislación, la fiscalización y elegir a otras autoridades. Cuando hablo de legislar, tomar las decisiones más importantes, ¿no? Ya les dije, constitución, leyes orgánicas, fiscalizar. Desde poder fiscalizar, no sé, pues a la escuela del barrio, al alcalde provincial, al presidente regional, al poder ejecutivo, a los ministros, etcétera. ¿Por qué? Porque representan a los peruanos y están ahí para fiscalizar a quienes manejan los recursos del Estado, ¿no? A quienes toman decisiones de carácter ejecutivo. En este sentido, entonces, el Congreso, con esas condiciones, con esas características, va a convertirse, miren lo que voy a decir, en el centro del debate nacional y en el ámbito para la toma de las decisiones para el país. ¿Cómo es que se convierte en el centro del debate nacional? ¿Se acuerdan que les dije que en ese lugar donde nosotros los peruanos nos podemos sacar los trapitos al aire sin necesidad de agarrarnos a palos o a dispararnos? ¿Por qué? Porque en el Congreso, a través de los representantes, lo que se hace es traducir las necesidades de las distintas partes del país. El interés del langostinero de Tumbes, del agricultor de Majes, del cafetero de San Martín, del maderero minero de Madre de Dios, ¿son los mismos? No, cada quien tiene su propia realidad, sus propias necesidades, sus propios intereses. Entonces, a través de sus representantes llegan y se exponen y se debaten y se discuten en el Parlamento. Pero no solamente tiene que ver con la región, sino también con el pensamiento ideológico, la posición ideológica. Estoy pensando, por ejemplo, en las uniones de las personas del mismo sexo, la aprobación de la pena de muerte, o la privatización de la agua, etcétera, diferentes puntos de vista. Estoy pensando en las edades, los intereses de ustedes, jóvenes, universitarios, son iguales a los intereses míos, que por ejemplo yo estoy próximo a jubilarme, o de los que están ya trabajando, tienen 20 años o 15 años laborando, cada quien tiene sus intereses completamente distintos. Estoy pensando en las clases sociales, en el empresario, en el empleado público, en el empleado de la empresa privada o simplemente en los desempleados, en las clases sociales, ¿no? Nivel alto, medio, etcétera. Lo que vamos a tener entonces es un Congreso literalmente bombardeado. ¿Por qué? Por necesidades, intereses, deseos, desde diferentes perspectivas. Muchas veces contrapuestas, muchas veces opuestas. Es como las decisiones de un juez, ¿no? Beneficias a uno y perjudicas a otro. Igual en las decisiones del Parlamento,
muchas veces no se puede conseguir beneficiar a la mayoría. Pregunto, ¿los intereses de los empresarios agroindustriales son iguales a los intereses de los trabajadores? Igual en todos los ámbitos existe ese nivel de conflicto y de diferencia. Entonces vamos a tener al Congreso bombardeado por las necesidades, intereses y deseos de la sociedad. En este caso, los congresistas actúan como correas, como canales de transmisión entre la sociedad y el Estado. Creo que Débora Franco, Jorge, no recuerdo quién, me preguntó y me dijo cuál era el perfil del congresista ideal. El perfil del congresista ideal es este, el que sea capaz de trasladar eso, las necesidades y los intereses y los deseos de su población, de su electorado, al Parlamento. Que forme parte de la agenda pública, que se discuta y que se logre tomar decisiones para justamente cumplir con las necesidades y los intereses y los deseos de esa población. Ese es el perfil. Entonces, ustedes ahora van a actuar como Parlamento Universitario. ¿Cómo va a estar compuesto este Parlamento Universitario de Arequipa? Bueno, vamos a tener 130 representantes parlamentarios universitarios de la región Arequipa. En este caso van a participar 5 universidades. Hoy día tenemos la presencia de la Universidad Continental y la Universidad Tecnológica del Perú. Pero se van a sumar, o ayer ya estuvimos con la Universidad de San Martín de Porres, la Universidad Católica de Santa María, la Universidad Católica de San Pablo. En función de su población se ha establecido un porcentaje. Así como decíamos que hay departamentos que tienen mayor cantidad de representantes, hay departamentos que tienen menor cantidad de representantes. Aquí en la cantidad de alumnos va a ser fundamental para determinar cuántos representantes va a tener en este Parlamento Universitario. Así, por ejemplo, el más numeroso es la Universidad San Martín de Porres, que tiene 3.200 estudiantes que representan el 30% y por consiguiente tendrían 39 congresistas. En comisiones tendrían 10 miembros en cada comisión. Le sigue la Universidad Tecnológica del Perú, que tiene 3.036 congresistas, 9 en comisiones. Y así sucesivamente, hasta completar los 130. En este caso, como estamos con Continental, tendrían 15 representantes y con la Tecnológica del Perú tendrían 36 representantes. Bueno, pues este Parlamento esperemos reproduzca y se comporte como funciona el Parlamento. Ustedes en esta oportunidad van a asumir el rol de los congresistas, de ser los representantes de Arequipa, de la comunidad estudiantil, justamente ¿para qué? Para ser correa de transmisión entre la comunidad universitaria y el ámbito para la toma de decisiones. En este sentido, ustedes van a decidir qué normas, qué proyectos de ley se van a decidir, se van a aprobar, qué normas van a expedir como Parlamento Universitario, ¿no? La idea es comportarse, es desempeñar las funciones del Parlamento Universitario. Y aquí vamos a tener algunos problemas que son parte del funcionamiento del Parlamento, como son, por ejemplo, van a haber muchas necesidades. El país está plagado de las necesidades. Cuando dije el Congreso está bombardeado de reclamos y de pedidos de la población, efectivamente, y va a pasar también con ustedes. Son 130. Me imagino que todos, como van a ser representantes en el marco de ese perfil ideal, que no van a estar para calentar el asiento, no van a estar para copiar proyectos de ley, sino van a mirar a su ámbito, a su espacio educativo y social y van a decir, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Qué necesidad hay? ¿Y cuál voy a poner sobre el tapete en el Parlamento Universitario? Lo ideal es que cada uno vengan con su portafolio, ¿no? Al menos con un proyecto de ley. Si tuviéramos un proyecto de ley por cada uno de ustedes, ¿cuántos temas tendríamos? 130 proyectos de ley para debatir y para discutir. Y vamos a ver que si logramos aprobar 3 proyectos de ley, con suerte va a ser todo un éxito. ¿Eso que nos va a significar? Priorizar. Muchas necesidades, pocos recursos. Muchos proyectos de ley y pocas posibilidades de poder absolverlos. Todos pugnan
y luchan porque sea su proyecto de ley el que se apruebe. Y vamos a ver otro enemigo que es el tiempo, ¿no? El tiempo. No alcanza el tiempo literalmente. Vamos a suponer que le vamos a dar a un parlamentario 1 minuto para que todos intervengan, 1 minuto por proyecto de ley. ¿Ya? Miren, multipliquemos. 1 minuto por 130, ¿cuánto sería? 130 minutos, ¿no? Casi 2 horas. Casi 2 horas solamente para decir, hola, me llamo, a ver, vamos a escoger un nombre al azar, Mijael Otazu, soy parlamentario de Arequipa y vengo a defender tal idea o tal posición. Ya está, se acabó su minuto. Y hemos dicho que el Parlamento es justamente el ámbito para debatir, para discutir, para ponerse de acuerdo, para encontrar verdades. Imagínense si hay en la agenda 20 proyectos de ley. Entonces se va a tener que administrar de distinta forma el tiempo. Por eso, para lograr administrar este conflicto, este problema, vamos a crear instituciones y establecer las reglas de juego y finalmente decidir que en el Congreso este instrumento se llama el reglamento del Congreso. Entonces nosotros, el reglamento del Congreso que crea los órganos y las funciones de los diferentes órganos que componen el Parlamento. Entonces, para eso nosotros lo que vamos a hacer ahora es revisar brevemente y cómo es que se organiza el Congreso, ¿no? Vamos a ver que el Congreso tiene 2 niveles, ¿no? El plano de la organización parlamentaria, que es el más relevante, donde están los parlamentarios elegidos. Y tenemos el ámbito de los trabajadores parlamentarios, donde estamos nosotros, los servidores, los trabajadores de carrera, ¿no? Los empleados. En el ámbito de la organización parlamentaria vamos a tener, miren, los siguientes órganos, ¿no? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 órganos. El Pleno del Congreso, la Comisión Permanente, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva, la Presidencia, las comisiones, 20 comisiones y de los grupos parlamentarios. Ustedes, como parlamentarios universitarios, ¿en cuáles van a trabajar? ¿En cuáles van a ser protagonistas? Miren, en el Pleno, en la Junta de Portavoces, en la Mesa Directiva, la Presidencia, van a elegir a un presidente, van a trabajar en comisiones, van a comportarse como grupos parlamentarios y evidentemente van a desarrollar el rol de congresistas. Comencemos a describir brevemente cada uno de ellos. El Pleno del Congreso es el máximo órgano deliberativo del Parlamento. Está integrado por los 130 congresistas. No se olviden, los 130 congresistas representan al país. Por ello es que pueden hacerlo todo, como dirían los ingleses, menos cambiar de sexo a una persona. Creo que eso ya debería cambiar ahora, ¿no? Pueden hacerlo todo, como ya les dije, desde modificar la Constitución hasta votar un presidente, hasta, bueno, pues decidir visitar una comisaría para investigar. Tenemos la Comisión Permanente, que es un órgano más pequeño que se organiza bajo el principio de la pluralidad y de la representación y de la proporcionalidad, perdón, que sirve para que funcione cuando el Congreso está o cerrado en tiempos de interregno parlamentario o se encuentra en receso. Entonces, igualmente permite que se puedan tomar decisiones desde la perspectiva del poder legislativo, ¿no? Es decir, nunca se disuelve este órgano. El Consejo Directivo, miren este órgano muy particular. Es el órgano que más o menos es un órgano político jurídico, ¿no? Donde se reparte la torta política. Cuando digo torta política, todo el mundo me mira, a ver, que va a hablar algo interesante. No, cuando hablo de la torta política, me refiero, por ejemplo, a cómo se arma la agenda del Congreso. Les había dicho que si hay como 100 proyectos de ley, de esos 100 proyectos de ley, ¿cuáles son los que entran, por ejemplo, a la agenda? Si van a entrar solamente 15, este órgano decide. Expliquemos cómo se organiza este órgano. Está integrado por la mesa directiva, es decir, el presidente del Congreso y la mesa y los vicepresidentes y los directivos portavoces de cada grupo. O sea, si en el Congreso hay 8 grupos políticos, tendríamos 8 directivos portavoces y representantes de esos grupos parlamentarios en forma proporcional al tamaño que tiene su grupo. Por ejemplo, si volvemos a nuestro cuadro, la Universidad Tecnológica del Perú
tendría, por ejemplo, aquí, además de su directivo portavoz, alrededor de 12 representantes. Pero la Universidad Continental, que es más pequeña, tendría aquí su directivo portavoz y 4 representantes, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces, todos los grupos políticos están presentes, por eso se llama pluralidad. La idea es que todos los grupos políticos, mayorías y minorías, estén presentes, pero en forma proporcional, conforme a la votación que han tenido producto de la elección, ¿no? Respetando la voluntad popular. Entonces ahí tienen algunas funciones administrativas que no voy a leer y que ustedes pueden consultar. Tenemos otro órgano muy interesante que se llama la Junta de Portavoces, que es casi como el Consejo Directivo, pero en chiquito, donde solamente se reúnen, miren, la mesa directiva y los directivos portavoces. Pero ¿cuál es la diferencia de los directivos portavoces de los grupos parlamentarios? ¿Cuál es la diferencia con el Consejo Directivo? Que no están los representantes de los grupos parlamentarios. En este sentido es un grupo más pequeño. 3 más 4, 5, 6, 7, por ejemplo. 7 personas. En el otro podríamos tener 30 o 40 personas. La diferencia es que este directivo portavoz, su voto vale tantos miembros haya, integre el grupo parlamentario. Por ejemplo, si Continental, que es pequeño, tiene 7 miembros, entonces su voto sería 7. Pero si la Universidad Tecnológica del Perú tiene 14 miembros, entonces su voto valdrá del directivo portavoz 14 votos, ¿no? Entonces tiene la función, entre otras cosas, de armar la agenda, como ya les dije, resolver incidentes que se presentan en las sesiones, pueden ampliar la agenda y determinar los puntos prioritarios del debate. Miren esa función importante. Por eso, cuando elijan a su directivo portavoz, ténganlo muy presente, por favor. Van a tener que elegir un directivo portavoz alterno y uno principal y uno suplente. La mesa directiva. La mesa directiva que está compuesto por el presidente, la primera vicepresidenta, la segunda vicepresidenta y la tercera vicepresidenta. Básicamente es el órgano que dirige el Congreso, tiene la función administrativa, dirigen los debates del Pleno del Congreso, de la Comisión Permanente, del Consejo Directivo, de la Junta de Portavoces, y entre otras cosas autoriza pues el nombramiento del oficial mayor, los concursos públicos, las contrataciones, etc. Luego tenemos la presidencia, que es elegido de entre los parlamentarios. No es nada más ni menos, es un primero entre iguales, pero que tiene la función principal de dirigir las sesiones del Pleno, supervisar el funcionamiento del Parlamento, entre otras cosas, ¿no? Luego tenemos las comisiones parlamentarias, básicamente que son órganos especializados donde se debaten, donde se estudian y se dictaminan los temas que se ponen a su consideración. En este sentido pueden ser de varios tipos: las comisiones ordinarias, de investigación, especiales y de ética. Las ordinarias, por ejemplo, que se encargan de legislar. ¿Cuántas comisiones hay en el Congreso? Uy, como 20 y tantas comisiones. Temas de la mujer, comisión de la mujer. Temas de economía, comisión de economía. Temas de trabajo, comisión de trabajo, comisión de relaciones exteriores, comisión de defensa, comisión de energía y minas, etc. 20 comisiones donde se legisla. Pero también hay comisiones de investigación, comisiones especiales tipo Odebrecht, tipo vacunas, etc., ¿no? Y comisiones de ética donde se evalúa la conducta ética de los parlamentarios. Ustedes deberán decidir cuántas comisiones, en qué comisiones van a trabajar. Por ejemplo, en el caso de Cusco priorizaron una comisión que nosotros no habíamos priorizado, que era el tema del turismo, evidentemente porque Cusco es la primera ciudad turística del país, ¿no? Entonces, no sé cuál es para ustedes será importante: constitución, economía, trabajo, salud, no lo sé. Tendrán que ver cuáles son las comisiones en las cuales van a trabajar. Y tenemos los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios son órganos integrados por congresistas que comparten ideas afines, que casi siempre está ligado al partido político por el cual fueron elegidos, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cada universidad va a actuar como grupo político. Los de la Universidad Continental actuarán como un grupo político. No sé si les pondrán un nombre nuevo o no, igual que en las demás universidades. Y entonces tenemos el ámbito del servicio parlamentario, donde estamos los trabajadores, les dije, la plana de los empleados públicos del Congreso de la República.
Básicamente ahí hay el ámbito de la Oficialía Mayor, la Dirección General Parlamentaria, la Dirección General de Administración y la Oficina de Auditoría Interna. Nosotros como Participación Ciudadana estamos dentro de la Oficialía Mayor. Bien, hemos llegado entonces, aquí tenemos, todavía me falta esto. Entonces nosotros como Parlamento Universitario ya les dije qué cosa es lo que vamos a conformar y qué cosa vamos a decidir. Vamos a trabajar en comisiones, vamos a tener una sesión plenaria, 2 sesiones plenarias. Una que es protocolar, donde vamos a elegir al presidente del Parlamento Universitario de Arequipa y a su mesa directiva. Vamos a trabajar en 4 comisiones por un lapso de una semana. Vamos a tener una sesión plenaria donde vamos a debatir todos los proyectos de ley que ustedes van a aprobar, y también el Consejo Directivo va a definir, o en este caso la Junta de Portavoces, los tiempos de debate, los quórum para las votaciones y las elecciones, y en lo posible se va a tratar de reproducir lo que dice el reglamento del Congreso. Bien, entonces aquí hacemos un pequeño pare para continuar con las preguntas. Así es, doctor. Bien, tenemos la primera pregunta, que es de Jorge Guaracamelo. Existen básicamente 2 divisiones en el Perú, unos que gritan por un Congreso bicameral y otros que aclaman a la unicameral, y que se ha pues hecho esta elección en las urnas hace poco tiempo. Usted, con la experiencia que tiene dentro del Congreso de la República, ¿cuál es su apreciación ante estas 2 divisiones o posturas? ¿Cuál es la implicancia de las cámaras en la representación o en el debate de la agenda pública? Bien, ¿quién pregunta eso? ¿Leslie? Jorge Guaraca Melo. Jorge Guaraca, gracias por tu pregunta, es un poco complicada, voy a evitar dar mi opinión personal. En todo caso te daré una opinión académica. Me preguntas cuál es la repercusión en el tema de la representatividad y de la toma de decisiones, ¿no? Comencemos por la toma de decisiones. Definitivamente un parlamento bicameral, evidentemente, es un poco más complicada la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque un proyecto de ley usualmente se puede demorar 1 o un par de meses en debatir y aprobarse. En un sistema bicameral tiene que pasar por las 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces estaríamos hablando no de 2 meses, sino de duplicar el tiempo. A veces puede durar un poco más, ¿no? Entonces tendríamos un Congreso más reflexivo, más demorado, más lento quizás para tomar decisiones. En cambio, en un parlamento unicameral, las decisiones pueden tomarse mucho más rápidamente. En cuanto a la representación, yo no sé si tenga efectos en cuanto a lograr una buena representación, porque como les decía ayer, lo ideal es que los distritos electorales sean pequeños para que haya una buena representación. Ejemplo, es como, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una comisaría para una ciudad de 200.000 habitantes? Una sola comisaría, ¿no? Entonces es prácticamente difícil que se abastezca, ¿no? Pero ¿qué pasa si la comisaría es para 80.000 visitantes? Entonces, más o menos en términos académicos, esa es la diferencia. Lo ideal es que haya un congresista por cada 80.000 ciudadanos, o por cada 80.000, por un distrito electoral de 80.000 ciudadanos. ¿Por qué? Porque así va a poder representar mejor, va a poder trabajar mejor, pero si representan a 240.000, es como representar a todos y a nadie a la vez, ¿no? Es prácticamente imposible lograr una comunicación, buscar ser ese nexo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los senadores, difícilmente representan a un distrito electoral pequeño, ¿no? Casi siempre pueden representar a un distrito electoral único, es decir, a todo el país, y con eso el tema se agrava, el tema de la representatividad, porque igual, o sea, elegir a todos los peruanos, representar a todos los peruanos y a nadie a la vez es muy etéreo, muy gaseoso. Muy distinto es, por ejemplo, que haya un representante de Carabalí, un representante de Mollendo, un representante de Arequipa, un representante, por ejemplo, vamos a definiendo los sitios de Yanaguara, por ejemplo, otro representante, no sé, de otra provincia que no tengo a la mano, ¿no? Entonces va a ser más fácil que el ciudadano de Carabalí controle a su congresista y que este congresista pueda desempeñar su trabajo en Carabalí. En cambio, un senador, por ejemplo, tendría que ser de Arequipa como un todo, como lo es actualmente, y es un poco difícil eso, o de todo el Perú, y eso complica, ¿no?
El tema de la representatividad yo creo que pasa por el tamaño del distrito electoral. Lo que habría que pensar es en tener más congresistas y distritos electorales más pequeños, ¿no? Para mejorar el tema de la representación. Siguiente pregunta. Sí, tenemos a Lourdes que pregunta, mencionó usted al Congreso como la caja de resonancia de los problemas y necesidades del Perú, pero ¿qué sucede si ese canal del Estado es corrompido y no llegan las necesidades del pueblo? ¿Qué mecanismos de protección otorga la democracia en ese sentido? O al menos saber quién se encarga de ver que se cumplan las funciones del Congreso. Nosotros como ciudadanos vemos solo información negativa en los medios de comunicación. ¿Cómo enterarnos de lo que hace el Congreso? Ese es el problema, Lourdes, efectivamente, los medios de comunicación y la falta de interés de los ciudadanos para interesarse. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ese ciudadano de Carabalí o de Mollendo chequea bien a su congresista y sabe si actúa bien o mal? Lo puede juzgar y lo puede castigar y puede tomar decisiones correctivas. Pero te aseguro que si te pregunto, Lourdes, y a tus compañeros también, que me digas 20 nombres de los congresistas, no vas a poder llegar a los 20 nombres. Pero, sin embargo, tú afirmas y dices que el Parlamento está corrupto. ¿Cómo puedes afirmar eso? Es como que yo diga, por ejemplo, en tu salón, hay 5 personas que no van a clases y que son desaprobados, y que yo diga, ah, sí, ese salón está perdido, son unos alumnos vagos. Entonces, para tener un conocimiento cabal, es necesario que el ciudadano identifique a su parlamentario. ¿Por qué? Porque no vas a juzgar, pues, es como que, por ejemplo, la decisión de un juez, ¿no? Sobre la decisión de un juez, el liberado o el beneficiado va a decir, buen juez, va a decir, buen juez. Y el que y el que termina perjudicado va a decir, es un mal juez. Igual pasa con el Parlamento. O sea, probablemente, si hay un tema que se está discutiendo y dicen, oye, el parlamentario de Arequipa quiere que pase la interoceánica por Arequipa, y el parlamentario de Ica quiere que pase por la interoceánica por Ica, y ganó el de Ica. ¿Quién es malo? ¿Quién es corrompido? ¿Se dan cuenta? Entonces, es necesario básicamente que se establezca el vínculo entre el representado y su parlamentario. Porque si vas a juzgar a todos, es como yo pongo otro ejemplo, ¿no? Si les pregunto, ¿cómo está el fútbol nacional? ¿No? El fútbol peruano, la Liga Peruana de Deportes. Todos van a decir, oye, el fútbol peruano es malo, pésimo, de pésima calidad. Sí, pues, porque estoy jugando a todos, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú eres hincha del Melgar y te pregunto, ¿cómo está tu equipo? ¿Cómo me vas a decir? Vas a tener una opinión más informada y vas a decir, oye, estamos bien y yo apoyo y tienen un 80% de mi aprobación. ¿Por qué? Porque lo conoces y te identificas. O vas a decir, estamos mal, estamos pésimos, porque bueno, pues vamos a descender a segundo. Pero si te digo, júzgalos a todos, probablemente ni conozcas al equipo del Manucci, de Trujillo o de Iquitos. Pero dices, ay, penal, está mal, ¿no? Entonces, por eso, para lograr mejores lazos de crítica o de aprobación o de castigo, es necesario que haya un mejor vínculo entre sus representantes y sus representados. Porque si no, nos guiamos, como tú bien dijiste, por lo que los medios de comunicación nos proporcionan. ¿Y qué nos proporcionan los medios de comunicación? Escándalo, bulla, superficie, espuma, algo que a nosotros nos llame la atención, porque si nos ponen a nosotros un debate, que, por ejemplo, vamos a ver un debate que ustedes van a tener de 2 o 3 horas sobre determinado tema, ustedes mismos lo cambian de camino. Pero ¿qué pasa si dicen, por ejemplo, oye, Nicolás Enrique, por ejemplo, en el Parlamento Escolar escribió en la pantalla del expositor, hizo una figura obscena? Oh, esa es la noticia, el titular, eso sí celebramos. Quizás ahí también hay otro tema que mejorar. Alguien me preguntó, ¿cómo mejoramos la cultura política de los ciudadanos? Justamente es así, mejorando nuestra relación y nuestro interés con los temas públicos y no dejarnos llevar por los medios de comunicación y solamente por temas de coyuntura, de escándalo o de publicidad periodística, ¿no? Siguiente pregunta. Bien, doctor, la última pregunta de Zuleika García. Si bien la ciudadanía tiene todo el derecho de reprochar las actitudes negativas de los congresistas de la República, debe entenderse que esta es precisamente el reflejo de la población. Por tal,
¿Cómo podemos involucrar a los ciudadanos comprometidos con la democracia y los valores a participar en la política si ésta se encuentra tan desprestigiada? Zuleika García, gracias por tu pregunta y efectivamente creo que algo estamos consiguiendo en esta charla. A un pueblo culto, gobernantes incultos; a un pueblo inculto, gobernantes incultos. Cada país tiene los gobernantes que se merece. ¿Y esto por qué? Porque los ciudadanos son los que tenemos la responsabilidad y son los que les damos el pasaporte, les decimos tú vas a ser nuestro representante. Por eso, en el momento de la elección o en el momento de participar en política, tiene que ser de lo más responsable. Los votos irreflexivos, los votos hepáticos, de rechazo, de protesta, no ayudan. Busquemos, démonos el trabajo de buscar un buen candidato, ¿no? En cuanto a su transparencia, su honestidad, su propuesta ideológica, etcétera. Y en ese sentido, como primer camino, votemos por el que consideremos más adecuado, ¿no? Y lograr que la ciudadanía haga eso, ¿no? En los colegios es necesario por eso crear cultura política, en las universidades es necesario comprometer con la cultura democrática al ciudadano. Nosotros siempre dicen, no, voy a ir a votar para evitar la multa, no me interesa quién sabe, todos son ladrones, no me interesa. Bueno, pues las personas, si los buenos se retiran de la política, corre el riesgo de ser gobernado por los avivatos o las personas que tienen intereses subalternos, ¿no? Y es cierto, es un reto, y creo que uno de los retos, permítanme modesta parte, es generar cultura política, generar cuestionamientos por parte de ustedes y ver justamente qué posibilidades podemos tener de intervenir adecuadamente. ¿Continuamos, Vanessa? Sí, por favor. Listo. Entonces, el último tema para terminar. Proyectos de ley. Les había dicho que el Congreso es el ámbito para el debate, para la exposición, y justamente la forma de ponerse de acuerdo es exponiendo ideas, debatiendo, ¿no? Y hay un enemigo que es el tiempo. El tiempo es escaso. Ya ustedes van a experimentar cuando sean parlamentarios universitarios cómo les va a jugar una mala pasada el tiempo. En este sentido, las decisiones se toman por votación y por mayoría, y el principal instrumento para hacer posible este trabajo parlamentario son los proyectos de ley. Entonces veamos cómo se compone un proyecto de ley. Un proyecto de ley tiene básicamente 4 partes: el título, la parte introductiva, la parte sustentatoria y la parte resolutiva. Cuando hablamos de título, nos referimos a la denominación de la proposición. Entonces, es un título que dice ley, que modifica, que interpreta, que deroga o que crea. En la parte introductiva se identifica al autor, ¿no? O los autores del proyecto de ley. Aquí se señala el nombre del congresista y del grupo parlamentario del cual forma parte. En la parte sustentatoria, esta es básicamente contiene el fundamento de la iniciativa legislativa, ¿no? Lo que debe contener. Y tenemos la parte resolutiva, donde tenemos la fórmula legal o es el cuerpo normativo de la iniciativa legislativa, ¿no? Y bueno, pues donde se redacta, digamos, el proyecto de ley siguiendo las pautas de la técnica legislativa. Veamos en detalle un poquito cada parte, pero aquí veamos un resumen, un esquema de lo que contiene un proyecto de ley. Miren, el título, el número, el título, los autores, la exposición de motivos, los efectos y vigencia de la norma, el análisis costo-beneficio y la fórmula legal. Más adelante vamos a ver en un proyecto de ley solo hecho en 2 páginas que más o menos reproduce estas grandes partes del proyecto de ley. Pero hablemos, por ejemplo, de la exposición de motivos. En la exposición de motivos está el fundamento, la causa, la razón o los motivos por el cual un proyecto de ley debe ser incorporado. Quizás esta es la parte más importante, que un político, que un congresista, que no requiere mayor conocimiento técnico, pero sí la convicción de que ese es un tema que hay que resolver y que responde a una problemática o a una necesidad o a un interés de una población determinada. Eso se traduce en la exposición de motivos. Y quienes se encargan de traducir ese tema en términos legales e identificar
si éstas colisionan con alguna, si contravienen la constitución política o de qué manera afectan al plexo jurídico, básicamente son los asesores. Pero lo importante es que el representante pueda trasladar un motivo, una razón, un problema público al pleno y poder decir, este problema necesitamos resolver. El técnico lo que hará pues un análisis sobre los antecedentes, la comparación con otras legislaciones en otros países, etc. Entonces, en el análisis costo-beneficio, que es un requisito más técnico, aquí lo que se busca es que el proyecto de ley represente más beneficios que costos al país, ¿no? En este caso, la idea es responder a la siguiente pregunta. ¿Mejora el país con este proyecto de ley? ¿Los beneficios que reporta son superiores a los problemas? ¿Se beneficia a un mayor número de ciudadanos con esta iniciativa legislativa? Y luego tenemos los efectos de la vigencia de la norma, ¿no? ¿De qué manera impacta en el ordenamiento legal la aprobación del proyecto de ley, ¿no? Si es que deroga o modifica otras normas obsoletas, etc. La idea es responder la pregunta, ¿qué cambios se producen en el ordenamiento legal si se aprueba un proyecto de ley? Entonces aquí tenemos un esquema, miren, bastante simple de un proyecto de ley. Aquí está el número 4915, aquí está el título, ley que dispone de forma excepcional a los afiliados en el sistema de AFP al retiro facultativo de una fracción de su fondo individual. Aquí tenemos los autores de los proyectos de ley, el nombre de la congresista y del grupo parlamentario al cual forma parte, y tenemos luego la fórmula legal, ¿no? El título, se vuelve a repetir, el articulado, miren, solamente 2 articulados, y finalmente las firmas y la exposición de motivos en otra página que puede tener 1 o 2 páginas, pero no dependiendo del grado de investigación que ha realizado el parlamentario, ¿no? Entonces la idea es que ustedes puedan hacer algo más sencillo que esto. Lo importante es la exposición de motivos y quizás la fórmula legal para que sus demás compañeros puedan entenderlo y debatir y discutir sobre ese tema. En cuanto al íter legislativo de un proyecto de ley, es decir, el procedimiento que sigue en el Congreso es el siguiente. Se presenta, ¿quiénes tienen derecho a presentar una iniciativa legislativa? Aquí los sujetos legitimados para presentar una iniciativa legislativa son varios, ¿no? Desde el presidente de la República, los congresistas, hasta, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, los gobiernos regionales en los ámbitos de su competencia. Una vez que se haya presentado el proyecto de ley, se publica en el portal del Congreso. Ustedes pueden visualizar todos los proyectos de ley que hay en el Congreso, están visibles en la página web. Ya pueden buscarlo por número o por tema, y a través de la oficialía mayor se decreta su envío a las comisiones para que los estudien y los dictaminen. Tema de economía, la Comisión de Economía. Tema de trabajo, la Comisión de Trabajo. Entonces, las comisiones ordinarias lo que hacen es estudiar, elaborar el dictamen. Aquí el debate, las sugerencias son importantes y en grupos pequeños se elabora el dictamen. Este dictamen se vuelve si es aprobado, se publica en el portal del Congreso. No solamente se pueden ver los proyectos de ley, sino el dictamen que ya responde a la comisión, que ya no le pertenece al congresista, sino tiene los votos de los miembros de las comisiones, pasa a su debate y aprobación en el Pleno. Si este es aprobado, se pasa al Ejecutivo para que pueda promulgar o formular sus observaciones. Cuando digo observaciones, el presidente de la República puede decir, ojo, no estoy de acuerdo con esto, no me gusta tu proyecto de ley, y lo devuelve al Congreso. Cuando lo devuelve al Congreso, se dan 3 caminos: el allanamiento, la insistencia y la fórmula legal. ¿Qué significa el allanamiento? El allanamiento significa que el Congreso le hace caso a las observaciones del presidente y simplemente se aprueba con una mayoría simple. ¿Qué pasa si hay insistencia? El Congreso insiste en su proyecto de ley y no le quiere hacer caso al Ejecutivo. Entonces, para su aprobación se va a requerir una mayoría legal de los miembros. Si son 130 parlamentarios, se requerirán 66 votos, mientras que una mayoría simple puede ser mucho menor, ¿no? Entonces ahí simplemente el Congreso lo aprueba por la vía de la insistencia con una votación más calificada y lo publica, manda su publicación al peruano.
Y el otro es texto nuevo, puede hacer caso de las observaciones del presidente e incorporar nuevos temas. Entonces se tramita como si... Doctor, no sé si es mi internet, lo he dejado de escuchar. Podemos presentar un proyecto de ley. La ley de control, de la ley de participación y control ciudadanos permite que un grupo de ciudadanos reunidos puedan presentar un proyecto de ley. En este caso, ¿qué significa? Que tienen que acreditar firmas, ¿no? Es decir, un ciudadano como tú, por ejemplo, José Heracli, después de... Entonces, pero sí los ciudadanos reunidos en el marco de la ley 26.300 pueden presentar proyectos de ley. ¿Esto qué significa? Que tú, Heracli, puedes elaborar un proyecto de ley, pero te tienen que secundar, te tienen que seguir, tienen que estar de acuerdo contigo al menos el 0.3% de la población electoral del país. Es decir, más o menos unos, a cálculo, a ojo de buen cubero, entre 60.000 a 80.000 ciudadanos, ¿no? Que deben firmar tu proyecto de ley. Entonces, para eso el Jurado Nacional de Elecciones verifica las firmas y si estas son correctas, ingresan a formar parte del pleno, del debate, de la agenda para el debate del pleno del Congreso. Bien, doctor. Tenemos otra última pregunta. Por el tema del tiempo, vamos a elegir una más nada más. Tenemos de Jamer Villena Zúñiga. Depende, no, perdón, Ana Paula Zucari, mil disculpas. ¿Qué términos externos debemos tener en cuenta para la conformación de la comisión permanente? No entendí muy bien la pregunta, doctor. Yo tampoco, no podría. Sí, mil disculpe. A ver, tenemos a Blanca Hernani. ¿De qué depende la elección de los congresistas que conforman la Comisión de Ética? Es una buena pregunta. Es, por ejemplo, yo digo, vamos a conformar la Comisión de Ética en el Parlamento Universitario. Entonces, de acuerdo a la conformación de la comisión, de acuerdo a la conformación de comisiones, esta podría tener, por ejemplo, si hay 8 partidos políticos, en este caso en Arequipa, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en forma proporcional, deberíamos tener integrantes de cada universidad. Entonces, la universidad lo que tendrían que hacer es acreditar, de acuerdo a la proporcionalidad. La Universidad Tecnológica Continental determina cantidad de miembros. Entonces, cada grupo político preguntar y dirán, oye, ¿quiénes quieren ir a la Comisión de Ética? Y ahí se inscribirán y dirán, yo. Tenemos 3 cupos y ahí están integrados. Entonces, los diferentes partidos políticos igual también presentan sus candidatos y así se conforma la Comisión de Ética. Bien, doctor Jimmy. Hemos llegado al término de la conferencia del día de hoy. Agradecemos a todos los jóvenes estudiantes su participación. Recordamos que por intermedio del chat de Zoom se ha compartido el link para el registro de su asistencia. Es muy importante que lo llenen para obtener su constancia de participación a nombre del Congreso de la República. Pedirles también si pueden encender sus cámaras unos minutos para poder tomar una fotografía de recuerdo. Yo quiero robar unos 30 segundos para despedirme de cada uno de ustedes, estimados amigos. De verdad, agradecerles por su tiempo. Espero que la exposición haya aclarado algunos puntos que sirva para vuestro trabajo como parlamentarios universitarios, ¿no? Y fundamentalmente como ciudadanos. Si alguien se preguntó y dijo, ¿cómo podemos mejorar la situación política del país? Definitivamente es involucrándonos más en los temas políticos y conociendo más sobre nuestras instituciones. Y hoy día creo que hemos avanzado sustancialmente. Gracias por tu tiempo, gracias al equipo del Parlamento Universitario por haberme invitado para dejarles esta charla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes con todos.